Vamos a darle la bienvenida a todos y cada uno de los que este día se pusieron en su corazón el deseo de estar aquí acompañándonos, y que todos sabemos que de una u otra manera algo es fundamental, que Dios siempre está esperando que nosotros vayamos y lo busquemos. Dice su palabra que Él ha estado tan cercano a nosotros que aún si no supiéramos a tientas, dice la palabra, lo encontraríamos. Que a veces somos nosotros los que no buscamos, los que no estamos en esa intención, pero aún así Él está cercano a nosotros. Vamos entonces a continuar dándole gracias precisamente por esta oportunidad que nos permite de estar en este lugar. Que sea su Espíritu el que se mueva en este lugar, que sea el Espíritu de Dios el que ministre, el que nos capacite, que nos enseñe, que nos haga entender lo que Él está proponiendo, disponiendo para nuestras vidas. Vamos entonces a continuar este domingo. Hace 8 días, ¿verdad?, hablábamos precisamente del propósito de Dios, que el propósito de Dios va más allá o está por encima de nuestros planes, incluso esos planes más perfectos y más convincentes para nosotros mismos. Los planes de Dios están por encima de esos proyectos. Y bueno, pues hoy lo hemos titulado precisamente así: si Dios quiere, ¿verdad? Una frase que muchas veces lo hemos escuchado. En un tiempo incluso era una frase una manera de expresarse muy coloquial, ¿verdad?, de ciertas personas, y hoy esto ha perdido o ha quedado en desuso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos lleva otra vez a darle sentido, a darle propósito precisamente a esta frase, ¿verdad? A esta parte que hoy vamos a estar estudiando. Y entonces, bueno, precisamente en esa situación de la cual hoy nos estamos presentando, hoy en esta condición en la que cada día nos vemos más, nos vemos más enfrentándonos a estas decisiones, ¿verdad? Y lo hemos puesto ahí principalmente en estas marcas que hoy en este mundo globalizado, ¿verdad? Y llegamos ahí al supermercado y hay tantas opciones que de repente ya no sabemos qué elegir, ¿verdad? Y estamos teniendo que incluso hacer un preparativo, una predicción, un estudio, ¿verdad? Que ya no es como a lo mejor en otros tiempos, que lo mandaban a uno a comprar algo y no tenía que preocuparse por decidir o por qué producto elegir, qué marca, qué modelo, porque solo había una. Entonces era esa o esa, ¿verdad? Hoy en día las opciones, las marcas que han puesto a disposición de nosotros tantos productos aparentemente similares, pues nos ponen esa disyuntiva, ¿verdad? Hasta de qué color, de qué modelo, de qué marca, cuántos mililitros, que si es, ¿cómo le llaman? Que si son productos de dieta o que si no lo son, que si para comprar 1 litro de leche hay 20 opciones, y ahora dice uno, bueno, pues la blanca, ¿no? O sea, pues deme la blanca y ya, ¿no? Que si con lactosa, deslactosada, que si con baja en grasas, que si completa, pues sí, completo, 1 litro, no pido más. Pero estamos inmersos en todas estas decisiones que de una u otra manera, ya lo decíamos, nos van llevando a buscar estos propósitos o estas maneras de ir prediseñando o de irnos ya considerando, ¿verdad?,
como lo digo en la cuestión de estas marcas, pues ya cada quien empieza a hacer un estudio, ¿verdad? De decir, ok, esta marca, las opciones que nos da, los beneficios que obtenemos están para mí en mejor condición que esta otra, a la mejor precio, calidad, disponibilidad, y cada uno ya vamos haciendo de cierta manera una selección, ¿verdad? Dentro de todas las opciones, y ya cuando mandamos o cuando pedimos, ya hemos hecho este balance, esta investigación. A lo mejor así pareciera que es algo muy complicado, pero es algo que incluso ya hasta sin pensar hemos desarrollado. Ya esta parte en nuestra conciencia, ¿verdad?, de elección, pues ya hasta entrado en una postura donde en automático casi revisa las cosas que son prioridades para nosotros, los detalles que son importantes para nosotros, y en automático hacemos esta lista, ¿verdad? Bueno, pues esto precisamente es algo que le hemos llamado, o le conocen las personas que están en este rubro, como planeación, ¿verdad? Ya incluso entonces para nosotros ir al súper tenemos que hacer una planeación, ¿verdad? No nada más es hacer la lista de lo que requerimos, sino incluso ver qué marcas, qué modelos, ya lo decía, qué presentaciones son las que necesitamos. Porque ya no es nada más que si le pedí, como ya decíamos, un producto tal, sino tenemos que ser específico para qué lo requerimos, y por lo tanto entonces buscar la presentación que se adecue a ese requerimiento. Entonces, bueno, pues como ya le decía, los que saben de esto, los estudiosos, consideran que esto se llama planeación. ¿Y qué es planeación? Precisamente significa elegir, definir opciones frente al futuro, pero también significa proveer los medios necesarios para alcanzarlo. Entonces, de otra manera, o en otras palabras, se trata de trazar con premeditación un mejor camino desde donde estamos y hacia lo que queremos, ¿verdad? Es de una u otra manera que cada una de las cosas en las que hoy estamos inmersos en esas tomas de decisiones, pues de una u otra manera nos vayan encaminando, ¿verdad?, hacia lo que estamos buscando o hacia lo que esperamos. Una frase que iba muy de la mano en esto, se conoce de parte del señor Walt Disney, este gran empresario, ¿verdad?, que hoy en día a lo mejor ni él mismo, yo creo que ni en esa mejor de sus planeaciones, ni en el mejor de sus conceptos tan digámoslo así, tan avanzados o tan adelantados o tan desarrollados de creatividad, pensó, imaginó que su compañía iba a llegar a donde está posicionada ahorita. Pudiera ser mejor, pudiera ser peor de como él la pensó, la desarrolló, no lo sabemos, pero hay una frase que se le atribuye y que precisamente va en ese sentido. Dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te está encaminando a donde quieres estar mañana. Hablando precisamente en esta toma de decisiones. Y es algo que de una u otra manera todos estamos inmersos, todos estamos involucrados. Dice un estudio que hizo por ahí un psicólogo que nosotros tomamos una cantidad de decisiones al día que supera por mucho lo que pudiéramos imaginar. Si pusiéramos una cifra más o menos para darnos una idea, pues esa toma de decisiones está más o menos por día, en promedio, en cada persona, por arriba de las 2,000 decisiones diarias. Imagínense, tenemos que decidir 2,000 veces, 2,000 conceptos al día, que van desde a lo mejor cosas tan simples, tan sencillas como qué ropa me voy a poner, o qué voy a desayunar, o si simplemente voy a ir a trabajar o no, o cosas más a lo mejor trascendentales.
pero cada uno de nosotros estamos en esta toma de decisiones constantemente. Hay una indicación en esto que va y vamos aterrizando, de lo cual también la palabra de Dios habla. Y es en base a estas decisiones, a estos conceptos, que vamos a ir precisamente a la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Donde hace precisamente un énfasis, donde va y toma este concepto de toma de decisiones, pero esa toma de decisiones basada en gente exitosa. En gente exitosa que no tiene que ver con estos empresarios que han llegado a encontrar el éxito por sus esfuerzos, por sus conceptos, por sus aprendizajes, sino que Santiago nos enseña a cómo podemos ser exitosos, a cómo podemos lograr llegar a ese lugar que estamos buscando si tomamos en cuenta conceptos que a lo mejor no están en ese grupo de empresarios, que a lo mejor no vienen de esos libros de los gurús, ¿verdad? Sino que está precisamente en la fuente de sabiduría. Y hemos entonces llegado aquí al a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, a partir del versículo 13. El apóstol Santiago está escribiendo esta carta, este capítulo, precisamente en el comportamiento del ser humano, en cómo cada persona empieza a concebirse, ¿verdad? Y que normalmente, ya lo decíamos, nos consideramos personas buenas con algunos pequeños detalles. Pero el apóstol Santiago nos hace ver que más bien nuestro concepto está un poquito alejado del concepto de Dios. Y después es al punto donde llega y dice, mire cómo hablan estas personas que son gente exitosa o que son grandes empresarios. Y vemos aquí en el capítulo 4, versículo 13, dice, presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. Creo que esta es otra versión, ¿verdad? No es la Reina Valera 60. Dice, pero sabemos que, bueno, son las mismas palabras. Dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Versículo 15 dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna, ¿verdad? Hay otra versión dice, sus planes, ¿verdad?, son malos, sus conceptos son equivocados, porque está mal que planifiquen. El apóstol Santiago está diciendo, ¿están muy mal haciendo planes? No está mal planificar, no está mal hacer estos proyectos, pero lo que dice el apóstol Santiago es que no han puesto el ingrediente secreto del éxito, que es consultar primeramente. Y por eso dice, digan mejor si Dios quiere, ¿verdad? Haciendo referencia a que necesitan consultar, necesitan ir y preguntar si realmente sus proyectos están alineados, están siendo desarrollados desde la concepción que trae el éxito para el ser humano. ¿Cuál es el éxito para el ser humano? Es estar realmente haciendo las cosas, caminando en los caminos que Dios ha desarrollado para cada uno de nosotros. Si nosotros nos vemos cada uno como parte creativa, pero a la vez dependientes, ¿verdad?, del Creador. Una cosa es que seamos creativos
y otra cosa es que nosotros nos hayamos hecho a nosotros mismos. Entonces, es por eso que es tan importante recurrir al Creador, porque Él es el que sabe específicamente cuál es el propósito, cuál es el plan del cual ha sido cada uno de nosotros desarrollado. Es como si nosotros compramos un artefacto, compramos un utensilio, pues obviamente el fabricante es el que nos va a decir la mejor manera, la mejor forma de utilizar ese aparato. Él nos va a decir exactamente cuál es la mejor manera de cómo vamos a utilizarlo, cuál es la manera en que nosotros vamos a obtener el mejor provecho de ese utensilio. Y es a partir de ese concepto que nosotros podemos reconocer que Dios es nuestro creador, y entonces a la manera de como Él nos ha desarrollado, nos ha planeado, nos ha pensado, es ahí la fuente donde podemos encontrar la mejor manera de sacar el mejor provecho de cada uno de nuestras acciones, ¿verdad? Vamos entonces a entrar en este concepto que puso aquí el apóstol Santiago, y vemos que en primer plano vemos que el plan y el proyecto que ellos tenían entra en 4 conceptos, ¿verdad? En 5 conceptos que vamos a ir viendo aquí. Lo primero que ellos dijeron: entre hoy y mañana. Ellos escogieron entonces un tiempo específico. Lo tomaron así: entre hoy y mañana. El primer punto entonces de toma de decisiones que vemos aquí tuvo que ver en el tiempo, ¿verdad? Lo primero que ellos planificaron fue en el tiempo que se iba a hacer esto. El tiempo entonces o día de salida. Otro de los puntos que vemos aquí en esta planificación de ellos fue: iremos a tal ciudad. Nos vamos, llegamos, viajamos, ¿verdad? Ellos escogieron entonces su propio lugar o sitio, o en este caso un lugar más rentable. Otro de los puntos que entran a consideración en esta planificación tuvo que ver con el lugar. Una cosa fue el tiempo, otra cosa fue el lugar. Otro de los puntos que ellos también planificaron fue la duración. Estaremos allá 1 año, dijeron, ¿verdad? Ellos escogieron su propia duración o estadía. Ya estamos viendo que el apóstol nunca dijo, utilizaron una situación o un punto equivocado. Jamás dijo que la planeación estaba mal. Simplemente dentro de estos elementos faltó algo. Otro de los puntos que vimos ahí es que dijeron: ellos haremos negocios allí, ¿verdad? Otra traducción dice haremos se me fue la palabra, pero bueno, el concepto es: haremos negocios allí. Ellos escogieron su actividad, qué es lo que iban a hacer a ese lugar, cuánto tiempo les iba a llevar a hacer estos negocios. Y el siguiente punto que vemos es que ellos dijeron: ganaremos dinero. Ellos escogieron su propio beneficio. Vemos entonces en este versículo que el apóstol Santiago nos está diseñando, vemos estos puntos que les habla a estos personajes, ¿verdad? Les dice: escuchen ustedes, de los cuales ustedes tienen un tiempo específico, deciden lugares, duración, actividades e incluso los beneficios de sus proyectos, ¿verdad? ¿Esto está mal? No, esto es parte de la planificación. Cada uno de nosotros debemos saber que estos elementos deben de estar presentes en una planificación. Pero, dice, todo estaba planificado, pero no era un plan para corto, mediano ni largo plazo, sino que, ya lo dijimos, era para mañana. Ellos habían dicho: esto lo vamos a hacer mañana. Esto
es una condición que se empieza a tomar o a tornar en la primera indicación o exhortación que hizo el apóstol Santiago. A ver, dice, ustedes ya planificaron y dijeron, ¿para cuándo? Para mañana, ¿verdad? Dice, ya todo lo habían proyectado, apresurada, precipitada y ligeramente. Pudiera ser que entonces proyectaron a la carrera, ¿verdad? Se les ocurrió algo y dijeron, lo vamos a hacer. ¿Cuánta gente hemos escuchado que entra en esta condición? Todos, ya lo dijimos, estamos inmersos en esta toma de decisiones todo el día, todos los días. Pero hay características, ¿verdad? Hay condiciones que debemos tomar en cuenta. Y ya lo decía, en la primera instancia había 5 conceptos que tenían que estar presentes en cada toma de decisiones, pero a veces las planeaciones se toman tan apresuradamente que no se cumplen o que no se buscan todos estos conceptos. Podemos decir entonces que hay decisiones que se toman a la carrera, y obviamente estas decisiones pues normalmente no son bien analizadas. Podemos ver que tal vez sin sentarse a estudiarlo y bien detenidamente estaban como afanados, ¿verdad? Muchas veces estas decisiones, porque solo hemos visto una parte o solo hemos analizado una parte, nos lleva o nos toma esta parte de hacer las cosas a la carrera o tomar las decisiones apresuradamente, sin tomar en cuenta todas las variables, ¿verdad? Ya lo decíamos, muchas veces en esta toma de decisiones a lo mejor no repercute en gran cosa, ¿verdad? A lo mejor en estas tomas de decisiones del día a día podemos decir, bueno, pues no son tan trascendentales en nuestras vidas, no repercuten tanto. Si yo digo, me voy a poner tal o cual pantalón, tal o cual camisa, tal o cual vestido, pues pudiéramos decir, bueno, pues no es tan importante. Claro, a lo mejor a la mitad del día sí vemos una repercusión, ¿verdad? Hoy que estos días son tan cambiantes en el temporal, ¿verdad? Podemos salir bien abrigados y decir, es que está haciendo mucho frío, pero al mediodía ya está el calor a lo mejor insoportable y ya no sabemos qué hacer con la chamarra, ya no sabemos qué hacer con el suéter. Entonces, ¿son muy graves? No, no son graves, simplemente, bueno, pues a lo mejor haber consultado, ¿verdad? Un tiempo, ir y ver cómo iba a estar el tiempo, nos hubiera ayudado en la toma de decisiones, y a lo mejor hubiéramos dicho, bueno, pues dice que el día va a estar mayormente soleado y que este frío es momentáneo. Bueno, pues ya decidiré yo si a lo mejor me arriesgo y me voy sin una chamarra, y a lo mejor me voy solamente con un suéter. Bueno, no sé, son tomas de decisiones, a lo mejor, ya lo digo, no tan trascendentales, pero sí hay tomas de decisiones que a veces se toman de la misma manera, tan a la ligera, pero que sí conllevan una condición mayor. Y es ahí donde entonces hay repercusiones mayores. Dice, a lo mejor ellos estaban acostumbrados a organizarlo todo y poner de su vida de esa manera. Lo dice entonces que tal vez estas personas actuaron y hablaron así porque era la manera en que ellos actuaban. Ya tenían una vida haciendo así. Planificaban no solamente, como ya lo decíamos, las cosas irrelevantes, sino que también las cosas trascendentales. El negocio mismo ya lo tenían así. Claro, hay una condición en el área mercantil donde habla precisamente de eso, de aprovechar esas oportunidades, de no razonar tanto y tomar ventaja, ¿verdad?, sobre esta condición. Y sí, en el área del negocio, pues estas personas que han sabido tomar estas decisiones y no analizar tanto, han visto el beneficio, han visto la ganancia, pero también he sabido que muchas veces ha traído una pérdida el hecho de tomar estas acciones tan rápido, ¿verdad? Que las oportunidades se tienen que tomar así en los negocios, ¿verdad?
cuando se presenta hay que actuar, pero también estas decisiones, así como han traído grandes ganancias, pueden traer grandes pérdidas. Por lo tanto, entonces, vemos que tenemos que entrar en esa condición de planificación, es correcto, pero también para ellos vemos que era el plan perfecto, ¿verdad? Resumiendo en sus 4 verbos, que era ir, estar, negociar y ganar. Ellos asumieron que sus decisiones, que su planificación les traería estas 4 condiciones: el hecho de ir, ¿verdad?, de estar, negociar, les traería el beneficio que esperaban. Ellos ya asumieron que el hecho de hacerlo de esa manera les iba a traer el resultado que esperaban. Para ellos era el plan perfecto. Dice, parecían estar muy seguros de ejecutarlo como lo habían pensado. ¿Está mal que planifiquemos y que veamos de esta manera? No, no está mal. Pero a veces tenemos que entender que las cosas no van a suceder tal como la pensamos. Muchas veces planificamos y lamentablemente a la mitad del camino nos damos cuenta que las cosas no están sucediendo como esperábamos. Y es de ahí que entonces puede venir esa desilusión, puede venir esa frustración en las personas, porque han desarrollado y han planificado y no tienen la capacidad de adaptarse, de empezar a reestructurar nuevamente. Claro, es importante persistir en una idea, es importante mantenerse en un proyecto, no dejarse llevar por las situaciones momentáneas, es correcto, pero hay que saber cómo adaptarse y si es necesario mantenerse o si es necesario hacer los cambios. Dice aquí que esa conducta para el apóstol Santiago era como personas que se jactaban de sus propios proyectos personales y eran personas arrogantes, ¿verdad? Dicen, pudieran ser expertos, pueden ser profesionales, pueden ser buenos y hábiles para planear, para programar, para visionar, disponer y poner de sus vidas rápidamente. Pero dice que se creyeron autosuficientes. Y es aquí donde el apóstol hace hincapié, hace un parteaguas y les dice, toda esa parte la llevaban bien, todo ese concepto está bien, han aprendido a cómo adaptarse, han aprendido a cómo reestructurar su negocio, han sabido cómo hacer los cambios pertinentes, pero no han tomado en cuenta un concepto o un punto específico en este proyecto, y es que lo están haciendo ustedes en base a sus fuerzas, como decimos, ¿verdad? Están siendo autosuficientes y es una de las cosas que Santiago les censuró, les exhortó y les reprochó. En otras palabras, les dice, muy bien todo lo que han planificado, pero están planificando, están proyectando en algo efímero, están proyectando en algo que no es tan seguro y tan veraz como ustedes lo están poniendo, ¿verdad? Dice que todo lo planearon al margen de Dios. ¿Y por qué decimos que es algo efímero? Porque es correcto planificar, claro que es correcto, pero no podemos olvidar que cada uno de nosotros no tenemos, como lo puso el apóstol Santiago, no tenemos la certeza, ¿verdad?, de que si estaremos o no el día de mañana para llevar a cabo esos proyectos. Y es por eso que les dijo que ustedes estaban planeando sin recurrir y sin pensar en Dios, sin considerar su voluntad y su providencia, sin su guía, sin su dirección y sin su brújula. Ellos pretendían vivir como si Dios no estuviera presente en sus vidas. Ellos están proponiendo, organizando y disponiendo de su vida como si Dios no existiera o no interviniera en ella. Entonces ellos todo lo programaron con una independencia total de Dios.
Lo que el apóstol Santiago hace ver aquí es que hay una condición y una variable en los proyectos. Los propósitos, los proyectos, está bien hacerlos. Es correcto que los tengamos presentes, pero tenemos que poner una variable, ¿verdad? Que tiene que ver, a final de cuentas, con nuestra presencia, nuestra permanencia en esos proyectos. Y es algo de lo cual quiere el apóstol Pablo hacernos y nos lleva a esa reflexión. Por otro lado, podremos decir y caer entonces en la condición de decir, bueno, entonces si no sabemos, si no tenemos la certeza de estar el día de mañana, ¿por qué entonces tenemos que limitarnos? ¿Por qué entonces tenemos que dejar de hacer tal o cual cosa si no tengo la seguridad de mañana estar? Esa es una condición que también nos lleva a una conducta equivocada, ¿verdad? Debemos entonces de planificar y proyectar, pero con la variable o con la conducta, con la postura, con la condición de que todo depende no de nosotros, sino que hay una variable que es la que está tomando control de todo y que es los planes de Dios, que es lo que Dios, a final de cuentas, de esta planeación, a final de cuentas, Dios es la variable principal en el proyecto. Es como si, imagínense, el día de mañana el gobierno hace planes y empieza a decir, ok, tenemos la capacidad de producir tantos ingresos, tenemos la capacidad de extraer tanto petróleo, lo vamos a vender tantos barriles y vamos a tener un tipo de cambio así, ya está, y planifican y hacen todo el presupuesto de cada año en base a esos conceptos. Pero serían unas personas muy incongruentes si no pusieran o no hicieran esa aclaración de que tanto los precios, que tanto las ventas y todas las ideas que proyectaron pueden variar, ¿verdad? Una letra chiquita que al final del presupuesto dice, bueno, estamos proponiendo que sea más o menos el precio, ¿verdad? Más o menos estamos llegando a esta conclusión. Cuando una empresa proyecta sus ventas, ¿verdad? Al fin de año, tiene que ser consciente y decir, bueno, este es el estimado. ¿Por qué? Porque hay variables de las cuales ellos no tienen control. Una empresa, por más que haga sus entradas, sus salidas, que proyecte sus ventas y que diga, necesitamos llegar a estos volúmenes de venta, necesitamos alcanzar estas metas. Sí, está bien para ir desarrollando su crecimiento, pero no puede olvidar que hay variables de las cuales él no tiene control. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Proyecten, hagan sus ventas, pongan sus niveles de todo lo que van a crecer, pero tengan una variable en cuenta que es la principal. Hay una voluntad externa que toma control en todos sus proyectos. Nosotros somos entonces independientes, somos seres independientes, lo dijimos el miércoles. Somos seres independientes, pero somos tan independientes en base a nuestra dependencia de Dios. ¿Qué tan independientes somos? Mientras más dependientes de Dios seamos. Vamos entonces a qué es lo que el apóstol Santiago enseñó en esta condición. Les dijo, tomen en cuenta una variable, ¿verdad? Que es, no sabéis lo que será mañana y qué es vuestra vida, que es como la neblina que en la mañana está y para la tarde desaparece. Así de efímera es nuestra vida, así de corta en base al gran proyecto, en base al gran propósito de Dios. Y quise poner aquí una conducta, dice,
más bien ocupémonos del hoy, del presente, que del mañana, o sea, del futuro, Dios se encargará. Y hay una oración que los judíos toman todos los días en la mañana, que se llama Mode Ani, que quiere decir y trae un concepto que viene en el sentido de que todos los días, cuando cada uno de nosotros nos vamos a acostar, ponemos nuestra alma en manos de Dios. Nosotros no somos conscientes, según esta enseñanza judía, nosotros no somos, quedamos desligados de nuestra conciencia. Cuando nosotros estamos dormidos, le decía, no sabemos si ni siquiera los mosquitos están volando a nuestro alrededor. Somos tan inconscientes en ese momento de la realidad a nuestro alrededor, que esta conciencia, o en este concepto de esta oración, dice que Dios se queda al cuidado de nuestra alma. Y entonces esta oración dice, al día siguiente, cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que tenemos que decir es: gracias, Señor, me volviste a regresar el alma, me la volviste a prestar un día más. Por consiguiente, esto nos hace conscientes de que Dios pudo no habernos prestado y habernos quedado en ese sueño profundo eternamente. Y por consiguiente, esta idea, en base a esta oración de los judíos, es hacernos conscientes de que este día fue porque Dios nos prestó nuevamente, nos dio la oportunidad, y a partir de ahí empezar a desarrollar y planificar. Es muy diferente empezar a ver las cosas, ¿verdad?, en una planificación, como ya lo decíamos, sin tomar en cuenta esta variable. Podemos proyectar, podemos desarrollar estos conceptos, pero si no somos conscientes de que podemos no estar, y de que si estamos, porque cuando no estamos, los planes y proyectos se acabaron y se quedaron ahí. Pero la condición no es esa, no es el punto de decir, bueno, pues entonces, ¿para qué planificamos si mañana podemos no estar? La intención, el propósito de esta idea no es llevarnos a esa conducta, sino traernos una realidad que debemos de estar conscientes que es Dios el que nos está dando las oportunidades de salir adelante. Y entonces, en esa condición es que debemos proyectar. Y por eso nuestro título era Si Dios quiere. ¿Cuál es entonces el concepto? ¿Cuál es entonces la idea de que debemos de proyectar poniendo siempre esta condición? Proyectando siempre bajo esta variable. Nuestros planes y proyectos deben de ir de la mano de la voluntad de Dios. La actitud correcta que deberían de tener es que si el Señor quiere. Esta es la traducción en el hebreo, y que dice: estamos reconociendo la dependencia de Dios. De eso se trata el concepto. No de ponernos en una conducta de que, bueno, pues si mañana ya no estamos, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué entrar en esa conducta? Que incluso la iglesia cayó en esa condición. Hubo un tiempo donde la iglesia decía, bueno, ¿y para qué nos preparamos? ¿Para qué ir a escuelas? ¿Para qué ir a seminarios? ¿Para qué estar haciendo tal o cual concepto? ¿Quién sabe si mañana estemos? Hagamos lo que podemos hacer hoy y que con eso sea suficiente. Una conducta, como lo decíamos, también equivocada, también fuera del concepto del cual estamos hablando. La condición entonces es porque en Él vivimos y nos movemos y somos, existimos, ¿verdad? Es el versículo del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28, cuando el apóstol Pablo está ahí en Atenas dando su discurso, ¿verdad? Y les dice precisamente que todos y todo lo que existe está en base a un plan de Dios, a un proyecto de Dios, que no son en base, como les estaba hablando a estas personas
tan filósofos, ¿verdad? Tan preparados en esta interpretación, en esta meditación, en este análisis de la verdad. El apóstol Pablo les dice: sí, pero recuerden que hay un Dios que ha creado, planeado, y por el cual vivimos, por el cual creemos, por el cual estamos, existimos, ¿verdad? Y no nos limitemos nada más a que Dios nos ha entregado la vida, sino que hay un plan y un proyecto para esa vida. Estamos considerando entonces su voluntad y su providencia, pensando, recurriendo y acudiendo a Dios como debe de ser. Entonces la instrucción, la enseñanza que el apóstol Santiago nos quiere traer el día de hoy es que es correcto que hagamos planes, proyectos, debemos hacerlos, debemos entrar en esa condición, debemos de tomar todos esos puntos que se nos enseñó, ¿verdad? Que debemos darnos un tiempo para analizar todo, que no debemos tomar decisiones a la ligera. Es correcto que debemos de tener ya incluso una dirección de cómo planificar, pero que nunca olvidemos, que nunca pasemos por alto que los planes y proyectos que tengamos estén bajo la dirección, bajo la guianza, bajo la instrucción de los planes principales o del planeador principal, que es Dios. Vamos a ver lo que pasó precisamente con el rey David en una condición que está en el primer libro de Samuel. Dice: un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keilah robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿qué haremos? Señor, estamos en una condición donde nuestros enemigos constantemente nos están acechando y han llegado hasta un lugar indefenso, un lugar donde no tiene la capacidad de defenderse, y nuestros enemigos le están robando lo principal, su alimento, ¿verdad? Sabemos que en ese tiempo el grano que se había guardado era el que tenían para los tiempos donde iba a escasear la cosecha, donde ellos iban a estar un tiempo solo alimentándose de lo que habían guardado. Un tiempo se alimentaban de lo que estaba generando la tierra, pero había un tiempo donde la tierra no producía y ellos se alimentaban de lo que habían guardado. Y dice que llegaron precisamente estos filisteos a robarles el grano que ya tenían preparado para empezar a trillar. Y entonces dice David: ¿qué haremos? ¿Debemos ir y atacarlos? Y el Señor le respondió: sí, ve y salva a Keilah, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keilah para luchar contra todo el ejército filisteo. El ejército de David analizó y dijo: somos muy pocos, ¿verdad? No tenemos la capacidad de enfrentarnos a ese ejército. No podemos ir y hacerle frente, nos van a acabar, nos van a aniquilar, y de nada va a servir lo que nosotros vayamos a hacer. Pero dice el versículo siguiente que entonces David fue y volvió a consultar a Dios. Y de nuevo el Señor le dijo: desciende a Keilah, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Claro que tomaron en cuenta las condiciones. Dice que no en primera instancia Dios le dijo a David: baja. Y ellos dijeron: a ver, Señor, ¿será correcto lo que estamos diciendo? A ver, vamos a analizar si tenemos la capacidad de hacerlo. Ellos hicieron una planificación y dijeron: somos muy pocos, no podemos enfrentar a ese gran ejército de los filisteos. Pero David dijo: a ver, permítanme. Dios dice que sí, que Él nos va a entregar a los filisteos. Y entonces dice: David y sus hombres fueron a Keilah y mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad.
Pudieron haber tomado en primera instancia la indicación de Dios, pero ellos dijeron, a ver, vamos a planificar si la respuesta que recibimos es correcta. Y aún así, Dios les volvió a reafirmar y les dijo, aún con lo que tienen, aún en la condición que está, aún cuando ustedes creen que la instrucción es equivocada, vayan y háganlo, porque la variable, en este caso, la variable que hace que sucedan o no sucedan las cosas está a su favor. La variable que es Dios estaba a su favor y el resultado fue el que esperaban. Acabaron con ese ejército filisteo, y no solamente acabaron con el ejército, sino que tomaron las posesiones, no solamente lo que les habían robado, sino lo que el ejército filisteo traía, y aún así rescataron a todas las personas. Entonces, tomar decisiones, planificar es correcto, pero sin olvidar que la principal variable tiene que ser la respuesta de Dios. Vemos también, no lo tengo aquí, pero vamos a ver en el libro de Samuel, también en el que estamos viendo, en el capítulo 13. Ahora no es David acechado por los filisteos, ahora tenemos a Saúl en la misma condición, luchando contra los filisteos. Dice el versículo 9, desde el 8, dice, y él, hablando del rey Saúl, esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgad y el pueblo se le desesperaba. La misma condición, el pueblo ya estaba intranquilo, estaba con miedo, y entonces el rey Saúl toma una decisión. Dice, ya hicimos lo que el profeta Samuel nos indicó. El profeta nos dijo que esperáramos aquí 7 días. Ya cumplimos con el tiempo, ya hemos hecho conforme a lo que él está pidiendo. Dice, entonces dijo Saúl, el capítulo 9, el versículo 9, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desesperaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgad, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. El rey Saúl le dice, hice lo que Dios nos había indicado. ¿Cuál es el problema? Le está diciendo al profeta, ¿verdad? ¿Cuál es el profeta? Esperamos los días que tú dijiste, estábamos haciendo las cosas conforme a las indicaciones, pero como tú no estabas presente, el pueblo estaba desesperándose, ya los filisteos nos iban a tocar. Hicimos conforme a las indicaciones, trajimos el holocausto, ofrecimos a Dios todo lo que correspondía. ¿Cuál es el problema, verdad? Y le dice el profeta Samuel, desobedeciste. Ese es el problema. Tú no tenías por qué haber hecho eso. Tú no tenías por qué haber tomado esa decisión. El profeta entonces le hace ver a Samuel que no es las cosas si se hicieron conforme a lo planeado. No es que se llevaron a cabo conforme al proyecto, a la planificación, porque el rey Saúl le está diciendo, cumplí al pie de la letra todo lo planeado. Hice conforme tú me fuiste dictando, paso a paso, fui palomeando. ¿Cuál es el problema? El proyecto que tú dejaste lo cumplimos al pie de la letra. Pero aquí el profeta le está diciendo al rey, el problema no es que cumplieras nada más el proyecto. El problema es que
tenías que haber esperado a que Dios diera la indicación. Ese era el punto aquí. La variable era que no nada más que se cumplieran al pie de la letra las indicaciones, sino que Dios iba a marcar los tiempos de las instrucciones, y tú no lo hiciste. Vemos entonces que en esta planificación, el hecho de tomar acciones, por muy buenas que sean, por muy convincentes que sean, si no tomamos en cuenta esta variable que corresponde a Dios, por muy buenos que sean los planes, no van a salir adelante. Pero por otro lado vemos que incluso proyectos que a lo mejor no están tan bien planeados, no están tan bien desarrollados, pero si se toma en cuenta la variable de la que Dios está hablando, déjeme decirle que esos proyectos tendrán el resultado. Vimos que el rey David recibió una instrucción y ellos dijeron: a ver, espérame, no estamos preparados, todavía no tenemos lo suficiente. Pero la variable que era la indicación de Dios estaba a su favor y el resultado fue el esperado. No tenían todo lo necesario, no estaban todavía completos. Ellos dijeron: no tenemos todavía ni la preparación, no tenemos el tiempo, no tenemos muchos de los conceptos que se deben de tomar en cuenta para ir y salir a la guerra. No los cumplimos. Pero Dios dijo: vayan, porque aún con esas deficiencias el resultado se va a obtener. Por otro lado, vemos al rey Saúl que dice: cumplimos al pie de la letra con todos los requisitos. Sí, pero no tomaste en cuenta la variable principal, que era la instrucción de Dios. Puede que Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Consideremos entonces que cada uno de nuestros proyectos, cada uno de nuestros planes tiene que ser precisamente bajo esta condición. Ya lo dijimos, no se trata de que le deleguemos a Dios todas las tomas de decisiones, porque podemos caer en el absurdo de incluso querer orar para que Dios nos diga qué pantalón o qué color de pantalón voy a usar el día de hoy. No se trata de caer en ese absurdo. Ya lo dijimos, somos independientes. Dios nos ha dado esa independencia. Dios nos ha otorgado la oportunidad de elegir. Pero ¿en qué base? ¿Sobre qué conclusiones vamos a elegir? En base a nuestra dependencia, en base a qué tan dependientes seamos de Dios. Podemos ser libres, somos tan libres, como decíamos el miércoles, somos tan libres en base a la dimensión de los límites que podamos entender que Dios ha puesto. Yo les ponía un ejemplo y les decía: ¿qué tan libre puede ser un cordero? ¿Qué tan libre se siente un cordero? En base al diámetro del redil, en base al tamaño de su jaula, ¿verdad? ¿Qué tan libre se puede sentir ese cordero? Pues todo depende de qué tan grande sea ese corral. Si él considera que no necesita más de 1 metro cuadrado para hacer sus actividades, él va a sentirse libre, él va a sentirse que no hay ningún límite, pero sabe a final de cuentas que hay un resguardo, que por algo todas sus actividades pueden llevarlas a cabo, porque aunque él sabe que está libre en ese corral, aún puede llevar a cabo todas sus actividades. Él sabe y está seguro de que hay un corral que lo protege y que lo cuida de que el lobo no se acerque. ¿Qué tan seguros y confiados podemos planificar y desarrollar? Que va en base a qué tan dependientes somos de la voluntad de Dios, de consultar a Dios para nuestros planes. Hoy es un buen día para preguntarnos si realmente hemos estado planificando,
si realmente hemos estado consultando a Dios. Ya lo dije, no caer en la condición de estar analizando bajo la oración de qué comeremos, qué vestiremos, qué color pintaremos, sino que somos dependientes de Dios y más bien preguntar si nuestra vida como tal la hemos planificado, la hemos desarrollado en base a lo que Él ha previsto desde un principio. Muchas veces se nos olvida que la condición en la que hoy estamos es en base a un préstamo, ya lo decíamos. Si esa es nuestro primer pensamiento del día, saber, wow, Dios nos prestó el alma, Dios nos permitió estar aquí. Podemos entonces continuar, podemos creer que si Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, es porque Dios está anhelando que hagamos algo al respecto. No podemos quedarnos ajenos a esta condición. Dios tiene la intención de que nuestra vida tenga un propósito, que no sea nada más el de vivirla por vivir, de que hagamos lo que pudimos hacer meramente, que nos limitemos nada más a ir sacando adelante las cosas que se nos fueron presentando en el día, sino que veamos desde la perspectiva de Dios que si hoy estamos aquí es porque hay un plan que va más allá de incluso lo que nosotros podemos ver. El miércoles, y con esto quiero traerlo a reflexión el día de hoy, dijimos, vamos a cambiar la visión de que la que tenemos de parte de Dios en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces creemos que Dios es simplemente nuestro proveedor, es el que trae la provisión para el día de hoy? Vemos a Dios como el que nos trajo el alimento a la mesa y decíamos, ¿por qué no cambiamos la manera de ver a Dios? ¿Por qué no cambiamos nuestro concepto de parte de Dios como el planificador de todo lo que implica? Y no solamente de unos cuantas cosas, de unos cuantos sectores, de unas cuantas condiciones en nuestras vidas. ¿Por qué no orar y pedirle a Dios que nos traiga una visión más amplia de las cosas? El miércoles decíamos, ¿por qué no le pedimos a Dios, en vez de que nos diga ábrenos puertas, que nos diga permítenos ver las puertas que ya has abierto? Porque lamentablemente planificamos, proyectamos en base a un criterio, pero a veces no tenemos la capacidad de ver lo que Dios ya ha puesto delante de nosotros. A veces estamos ensimismados en tantas cosas, en tantas condiciones personales, que nos cuesta trabajo ver lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y por eso decíamos, ¿por qué en vez de seguir orando porque Dios abra puertas, por qué no oramos y le decimos, Señor, permíteme ver las puertas que tú ya has abierto en mi vida? Permíteme ver los caminos que tú ya has trazado, para los cuales yo tengo que caminar. Porque tal vez estamos planificando en un camino que está cerrado, y está cerrado tal vez porque no es el camino que Dios ha previsto para nuestras vidas, y nosotros seguimos perdiendo la oportunidad de avanzar porque seguimos encerrados en esa conducta. Tal vez hoy debemos decirle, Señor, permíteme planificar y proyectar sobre los caminos que tú ya abriste para mí. Tal vez ahí están esos caminos puestos desde antes y no hemos tenido la capacidad de visualizarlos. Hoy es un buen día para decirle, Señor, hazme ver todo lo que tú ya planeaste y planificaste para mi vida, del cual yo no he sido sensible, del cual yo he sido ciego para visualizarlo. Y
podemos caer en la conducta de decirle: Señor, e incluso si hemos proyectado algo equivocado, corrígenos. Si hemos tomado decisiones equivocadas en nuestras vidas y seguimos aferrados a eso y seguimos empujando y dándonos contra la pared porque queremos avanzar en una barrera que está puesta, haznos retroceder y tomar no impulso, sino tomar una nueva dirección. Pero si hay un camino por el cual tenemos que caminar, pero hemos creído que no es el camino correcto, si nos hemos visto fatigados, cansados y hemos querido desertar, y si Dios ha dicho: ese es el camino, persiste, mantente. Pero es que el camino no parece el correcto, pero si Dios dice: pero sí lo es, tenemos que decirle: Señor, entonces dame fuerzas para seguir, permíteme continuar. Si tú me entregaste hoy la oportunidad de estar este día aquí en este lugar, permíteme ver el propósito que tú tienes para esto, y que no sea mi condición y que no sean mis anhelos, que no sean mis propósitos los que se quieran imponer en esta oportunidad. Si nosotros empezamos a ver las cosas como esa realidad que Dios está delante de nosotros, presentando cada día una oportunidad nueva. El hecho de haber abierto los ojos es una oportunidad que Dios nos ha prestado. El hecho de haber llegado hasta este lugar es una oportunidad que Dios ha puesto para nuestras vidas. Si nosotros empezamos a recalcular esta planificación, si nosotros podemos decir: Señor, necesito cambiar, necesito reestructurar mis planes. Ya lo dijimos, hay dos variables, dos conductas que podemos tener. Una es querer persistir en nuestros proyectos, aun y cuando no sean los que nos van a llevar al lugar que queremos, pero en base al análisis que hicimos, en base a las condiciones que nosotros tomamos en cuenta, nos podemos aferrar. Y aunque digamos: es un buen proyecto, es un buen plan, estoy queriendo hacer algo, es algo bueno, es un beneficio, pero si no está encaminado, si no está conforme a lo planeado, créame que no vamos a avanzar. Créame que va a haber siempre una resistencia. La palabra de Dios dice que los caminos del hombre le parecen buenos. Hay caminos que el hombre considera que son caminos correctos. Hay caminos donde el hombre ha planificado, ha estudiado. Hay caminos que el hombre ha hecho un análisis y ha dicho: estos caminos, estas conductas, estas condiciones que quiero o planeo hacer, tienen un buen proyecto, tienen un buen ideal. Y la palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, lamentablemente al final son caminos de muerte y perdición. Debemos de considerar que es correcto que planifiquemos, es correcto que tomemos en cuenta y tomemos el tiempo para hacer esto, pero es correcto que también pongamos siempre la variable de la que vimos hoy, que es Dios el que está en medio, que Dios quiere ser parte de nuestros proyectos, que Dios quiere estar en la toma de decisiones, y que no lo consideremos nada más como a veces sucede, que presentamos delante de Dios nuestros planes y queremos que Él solo los valide, que solo los justifique, que solo nos dé el voto de confianza. Lo que el apóstol Santiago nos está diciendo aquí es que Dios quiere ser parte de los proyectos desde el inicio. Dios quiere ser parte de nuestras vidas desde la misma concepción de lo que estamos queriendo hacer con ellas. Dios no quiere ser un agente solamente que esté visualizando, que esté palomeando o que esté dando ciertas indicaciones. Dios quiere ser parte fundamental en el desarrollo, por más mínimo que sea, de nuestras vidas. Dios no quiere ser
un agente que esté ajeno a nuestras vidas y que solo se consulte cuando hay problemas, que solo se vaya a Él cuando estemos en dificultades. Dios quiere ser parte de todo lo que estemos viviendo, bueno y malo, alegrías y sinsabores. Todo quiere ser parte de Dios. Ya lo decíamos, estamos en una toma de decisiones constante. Todos los días nos enfrentamos a tomas de decisiones, pequeñas, medianas y grandes. Dios quiere ser parte de esas tomas de decisiones, aún en las más pequeñas, aún en las más insignificantes. Dios quiere estar presente ahí. Dios nos quiere estar ajeno a nuestras vidas. Si retomamos, como decíamos, esa conducta, esa condición de saber que si estamos hoy aquí es porque Él mismo nos dio la oportunidad de estar, ya es un panorama completamente diferente. Empezar nuestro día sabiendo que Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, sabiendo, como lo decíamos en esa oración, de que Dios tuvo, en el momento de que estuvimos dormidos, Dios tuvo nuestra alma al resguardo, y que cuando abrimos los ojos es porque Dios nos la regresó otra vez. Debe de cambiar nuestro enfoque. Ya no vamos a pensar y hacer las cosas porque yo quiero, sino que podemos ver que Dios nos dio una oportunidad de hacer cosas que realmente sean y cumplan con un propósito predestinado, un propósito que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Hoy yo los invito a que consideremos esto en nuestras vidas. Hoy yo los invito a que el día de hoy cambiemos nuestra manera de ver las cosas, y que si hemos diseñado, hemos planeado, hemos proyectado, no estoy diciendo que esté mal, sino que pongamos esa variable en nuestros proyectos, que los planes de Dios están presentes en nuestras vidas, y que por más que querramos, por más que nos opongamos, los planes de Dios se mantienen ahí. ¿Qué depende de nosotros? Que si nosotros nos alineamos, que si nosotros caminamos, o que si nosotros nos oponemos, veremos siempre resistencia a esos planes. Hoy la conducta que podemos tomar es: Señor, hazme ver cuáles caminos ya tienes para mi vida, cuáles puertas ya has abierto, de las cuales he sido ciego, de las cuales no he podido identificar. Y créamelo, cuando nosotros hacemos parte de la toma de decisiones en nuestras vidas a Dios, como lo hizo el rey David, siempre saldremos victoriosos. Cuando el rey Saúl quiso tomar las decisiones en base a su razonamiento, en base a los conceptos que le habían indicado, y dice: los llevé al pie de la letra, no me faltó ninguno, pero a final de cuentas no tomó en cuenta la variable principal y terminó en un fracaso. Hoy yo los invito a que empecemos a cambiar nuestra manera de planificar nuestra vida. Partamos desde esa raíz. Hoy estamos aquí porque Dios nos permitió hacerlo. Vamos a hacer que este día que Dios nos permitió tenga un propósito claro. Tal vez pensemos: bueno, pero es que planes y proyectos solo son unos cuantos en nuestras vidas. No, ya les dije, tomamos decisiones todos los días, a cada momento, y esas pequeñas decisiones nos van llevando a las decisiones principales o a las decisiones trascendentales. Es imposible que una persona que jamás ha tomado una decisión pueda tomar una decisión cuando se enfrente a una gran decisión. Lamentablemente va a utilizar muchas estrategias de Tim Marín porque no tiene la capacidad. Cuando el rey David se enfrentó al gigante filisteo, no dudó como lo hicieron los demás soldados. ¿Por qué? Porque él venía de enfrentarse al oso y al león. Cuando él se enfrentó a David se enfrentó a Goliat, él ya sabía lo que le iba a esperar.
porque ya había tomado decisiones en base a eso. Vamos este día a pensar de esa manera. Pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar en base a nuestra toma de decisiones. Si ponemos dentro de las variables, dentro de las tomas de decisiones, la consulta a Dios primeramente, déjeme recordarle que Dios siempre nos traerá la mejor respuesta. Dios nunca nos dejará sin una respuesta. Y si en esa pregunta lo que responde es un silencio, sepa que entonces también esa es la respuesta de Dios. Muchas veces queremos escuchar que Dios avale lo que nosotros estamos pidiendo, y tenemos que saber que Dios también responde con un no. Y si Dios también ha dicho que no, tomemos en cuenta esa condición y planifiquemos en base a esa respuesta. Vamos a continuar este domingo. Ahí donde estamos, yo los invito a que reflexionemos un poco sobre esto. Y si usted ha decidido, ha planificado, ha proyectado su vida sin tomar en cuenta lo que Dios está hablando para su vida, yo lo invito a que hoy abra su corazón y le diga: Señor, tal vez muchas veces me equivoqué, tal vez muchas veces tomé decisiones sin haber consultado, tal vez muchas de las condiciones en las que hoy me encuentro son en base a esos errores que cometí en mi pasado. Pero hoy quiero tomar una acción diferente. Hoy quiero tomar una conducta diferente. Hoy quiero decidir diferente. Hoy quiero poner en base a esta toma de decisiones tu respuesta o tu consentimiento, Señor. Hoy quiero que seas tú el que también tenga voz y voto dentro de mi toma de decisiones. No quiero ser el único que tome decisiones en mi vida. Quiero sentarte en la mesa a un lado mío y que también te conviertas en ese consejero, que también te conviertas en esa guía para mi vida, Señor, para mi toma de decisiones. Hoy tal vez podemos reconocer que nuestra vida ha estado llena de fallas, de equivocaciones, pero tenemos la ventaja de que delante de Dios podemos revertir esa condición mucho más rápido de lo que nosotros imaginamos. Hoy yo le invito a que esta mañana, esta tarde, pueda abrir su corazón y le diga a Dios que necesita esa guía, ese consejo en su vida. Que tal vez hemos sido necios, obstinados en querer hacer algo, llevar a cabo algo en nuestras vidas, de la cual no hemos podido salir adelante, y que más bien nos ha traído en un retroceso, en una pérdida, pero que no hemos podido reconocer nuestro error. Hoy es una gran oportunidad para revertir ese camino equivocado. Hoy es una oportunidad que se abre delante de nuestros ojos para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Hoy yo lo invito a que tome acciones, a que pueda ser valiente, a que pueda ver esa oportunidad que tal vez, como lo hicieron los soldados del rey David, dijeron: no estamos preparados para ir a la batalla. Ya hicimos cuentas, ya analizamos, ya sacamos números y no nos dan. Pero Dios les dijo: con lo que tienen es suficiente, porque yo voy delante de ustedes, y cuando yo voy delante de ustedes, la victoria está garantizada. Si usted quiere ser un victorioso en la vida, si
si usted quiere que su vida empiece a convertirse en una victoria diaria, considere que vaya Dios delante de ella. Ponga a Dios delante de su vida. Y yo le aseguro que su vida cambiará de rumbo. Yo le aseguro que la perspectiva de su vida será otra a partir de ese momento. Cierra sus ojos ahí.